Si buscamos la definición de libre albedrío, hallamos que es la libertad individual que requiere reflexión y elección constante. La definición que nos da Wikipedia es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Agustín de Hipona, conocido por muchos como San Agustín, fue un teólogo y filósofo muy influyente, especialmente en el catolicismo. Él, antes de su conversión al cristianismo, seguía la religión maniqueísta y también fue muy seguidor de los antiguos filósofos griegos, los cuales sin duda influenciaron su forma de pensar. Agustín fue de los primeros en desarrollar lo que podemos llamar la doctrina de la predestinación, de la cual después Calvino tomó para ampliarla y difundirla en el protestantismo. La doctrina de la predestinación sostiene básicamente que todos somos predestinados por Dios para creer o no creer y que esto está determinado desde antes del nacimiento. Esto genera un gran conflicto con el sentido de justicia de Dios, ya que, según esta postura, Dios le va a dar recompensas a aquellos que Él mismo predestinó para creer y va a castigar a quienes Él mismo predestinó para no creer, algo que sería injusto, sería totalmente incompatible con un Dios que es perfectamente justo. No es mi intención ahora hacer todo un desarrollo de los argumentos y contraargumentos de la doctrina de la predestinación, esta es una enseñanza breve, pero creo que solo pensar en Dios como un Dios justo nos hace entender que Él nos va a dar recompensas y castigos en base a nuestras elecciones, que no va a elegir Él por nosotros y después castigarnos o recompensarnos en base a algo que nosotros no pudimos elegir. Pero también hay muchos versículos que dejan en claro que Dios nos da a elegir y nos hace responsables de esas elecciones. Dios dio a Adán y a Eva la posibilidad de elegir si comer del fruto prohibido o no, y ellos lo hicieron. Alguien podría argumentar que ellos estaban predestinados a caer porque Dios planeó la venida de Jesús desde antes de la fundación del mundo. Pero una cosa es que Dios pueda anticipar lo que va a venir y otra muy diferente pensar que Él manipula nuestras elecciones. Si Dios manipulara las elecciones de su creación, entonces Él sería directo responsable de toda la maldad y todos los horrores que vemos hoy en el mundo. Pero no es así. Dios nos dio libertad de elegir y parte de esa libertad es dejar que se desarrollen las consecuencias de las malas elecciones, ya sea de los seres humanos como de los seres espirituales que también tienen libertad de elegir. Al final, Él va a poner orden en la creación, los malos van a ser destruidos y los demás vamos a vivir para siempre en su reino. Pero mientras tanto, Dios deja que se desarrollen las consecuencias de las malas elecciones. Y acá es donde entra en juego el diagrama de bifurcación. En un canal de YouTube de ciencia, que es el canal Veritasium, hay un video donde se explica acerca de ciertas ecuaciones que dan como resultado lo que se ha llamado el diagrama de bifurcación. Este diagrama muestra un camino que se abre en dos y luego cada camino se duplica formando 4 caminos y luego cada uno se duplica y así tenemos 8 caminos y a su vez esta duplicación se va generando continuamente y se forman muchísimos caminos, algunos de los cuales se entrecruzan entre sí. De manera que hay lugares únicos a los que se llega solo por determinados caminos y otros a los que se puede llegar de varias formas. Si quieren después pueden buscar diagrama de bifurcación en internet y van a encontrar los gráficos a lo que me estoy refiriendo. Cuando veo este tipo de diagramas me hace pensar en cómo Dios ve nuestras elecciones y nuestro futuro. Él no elige por nosotros, no manipula las decisiones, pero Él sabe por qué camino nos va a llevar cada decisión que tomemos y entonces Él tiene una respuesta ya pensada para cada decisión que tomamos. No es que Él manipula las elecciones, pero Él sabe a dónde nos va a llevar cada una de nuestras elecciones. Y Él sabe también cuál va a ser el resultado de las elecciones, tanto a nivel individual como a nivel de grupo, sociedad o de la humanidad entera. Esa es la gran sabiduría de Dios. Un maestro de ajedrez de mucha experiencia, muy avanzado, puede muchas veces anticiparse entre 4 a 5 movimientos de su oponente, especialmente si el oponente no es tan experimentado. Piensen cuánto más Dios. Quizá Dios no sepa cuál es la próxima pieza
que va a mover el enemigo, pero sabe qué es lo que Él va a hacer ante la jugada que haga el enemigo. Dios no hace que los demás muevan las piezas como Él quiere, pero en base a nuestras elecciones, Dios después sabe exactamente qué responder a cada cosa, sabe cómo actuar ante cada circunstancia, y esto genera que al final su propósito y su plan se cumple más allá de las elecciones que tomemos. ¿Por qué? Porque Él siempre va a saber cómo dirigir todo hacia donde Él quiere llevarlo. Hay muchas cosas de la sabiduría de Dios que no podemos comprender y las vamos a saber cuando estemos cara a cara con Dios, como dice 1 Corintios 13:12. No obstante, es importante que entendamos que nuestras decisiones cuentan, que nuestras decisiones valen. Si bien el plan de Dios se va a cumplir, los tiempos podrían acortarse o alargarse en base a nuestras decisiones, y el camino para llegar al bien que Dios quiere darnos puede ser más difícil o puede ser más sencillo en base a las decisiones que vamos tomando. Si tomamos buenas decisiones, probablemente lleguemos a recibir el bien que Dios quiere darnos más rápidamente. Si tomamos malas decisiones, probablemente no recibamos ese bien que Dios quiere darnos tan rápidamente, o puede que si las decisiones son continuamente malas, nunca recibamos la bendición que Dios realmente tiene esperando para nosotros. Por eso, cada día tenemos que orar a Dios como Jesús enseñó: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si Dios siempre hiciera su voluntad, entonces no haría falta hacer esta oración. Pero precisamente como nuestras decisiones cuentan y como nuestras oraciones valen mucho, porque Dios decide actuar en base a nuestras oraciones y decisiones, es muy importante que le oremos a Dios: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y también, como dijo Jesús, el pan nuestro de cada día, el alimento espiritual que necesitamos para cada día, dánoslo hoy, porque cada día necesitamos de esa guía y de esa sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones y poder así tener una vida más bendecida, y también que nuestras acciones ayuden a que se cumpla más rápidamente el propósito y plan de Dios.